Bienvenidos y bienvenidas. El proceso electoral en Ecuador continuará hasta el 11 de abril cuando se desarrolle la segunda vuelta. Esa misma fecha habrá elecciones presidenciales en Perú y las de la Convención Constitucional en Chile. Lo ocurrido el domingo pasado en este país andino da muchas lecturas, pero hay una de fondo. El neoliberalismo ha sido derrotado en las urnas, pero a pesar de ello, el gobierno de Lenín Moreno insiste en ese modelo, ahora enviando a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para privatizar el Banco Central. Y también la lectura importante es que la revolución ciudadana sale fortalecida de los comicios del 7 de febrero último. ¿Cómo fue posible triunfar en medio de tanto asedio y acoso mediático sin dejar de lado la persecución judicial? De esto queremos conversar con el candidato a la vicepresidencia de la Revolución Ciudadana, Carlos Rabascal. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto verte por acá. Qué gusto verte luego ya de algún tiempo. Usted se acuerda de mí, creo, cada 6 meses. Pero usted no viene por acá, no le hemos invitado. Pero estado de campaña. Entendemos, le veo más delgado incluso. Sí, un trajín tremendo, una campaña intensa. Pero una campaña intensa pero refrescante, porque cuando uno se conecta con la gente, porque no es cuestión de ir es contactar. Claro. Lo importante aquí, en la esencia de la cercanía, es conectarse. Y nos hemos conectado, Andrés Arauz y este servidor, Carlos Rabascal, y el proyecto en sí, nos hemos conectado con la ciudadanía. Mire ese gran despertar piano, paso por paso, porque comencemos desde que no nos quisieron permitir la inscripción. Claro. Y hemos llegado contra viento y marea, contra todos los obstáculos, a tener un triunfo maravilloso, grandioso y con una gran diferencia de 13 puntos con el segundo y el tercero. Exacto, más de 1 millón de votos. Sí. Es decir, nuestra diferencia que le sacamos es más o menos casi equivalente a la votación del segundo y el tercero. Pero ¿cuál es la evaluación y cuál es el factor que puede, para la audiencia de América Latina, explicar este triunfo de la Revolución Ciudadana, como con lo que decía además, asedio, acoso, hostigamiento mediático, una serie de denuncias, fake news? ¿Cómo es posible que todo eso contraste con un triunfo de esa magnitud? Por una sencilla razón. A ver, hay un error que comete el sector de la derecha ecuatoriano, el sector del neoliberalismo aliado con determinados medios de comunicación, que no reconocen que el poder popular tiene una sabiduría popular. Claro. Es decir, el poder en el momento de votar. Correcto. Ajá. Es decir, que no le reconocen la capacidad de criterio, de decisión personal y de la capacidad de leer e interpretar la política. Yeah. Ese es el primer factor. Yeah. Y el segundo factor es no interpretar la realidad. Porque cuando tú tienes 2 etapas, 2 momentos de tu vida, en el que uno, tuviste una vida durante 10 años estable, tu familia, tu estabilidad, paz, tranquilidad, crecimiento económico, crecimiento financiero, realizaciones profesionales, realizaciones académicas. Expectativas de vida. Expectativas de vida, y lo comparas ahora ¿con qué? Con que 6 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. El desempleo se incrementó, 620,000 plazas de trabajo se destruyeron, la pobreza se volvió a incrementar, el sector rural se abandonó. Entonces las personas dicen, bueno, a ver, hagamos atracción de las personas. Dicen, el modelo anterior funcionó a tal punto que yo viví mejor, mi familia tuvo mejores condiciones de vida y ahora no la tenemos. Y lo otro es el grosero irrespeto de no establecer prioridad en la vida y en la salud de los ecuatorianos. Pero entonces, Carlos, también habría que considerar ahí un elemento que es muy importante. Las elecciones del 7 de febrero ocurren incluso en un contexto donde fundamentalmente 15 candidatos estaban contra la candidatura de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Y eso de alguna manera contraponía algunos momentos incluso de orden mediático, en el debate público, en la conversación pública. 15 hablando de uno da un espacio muy amplio. ¿Pero qué te sorprende, Orlando? ¿Cómo contrarrestar esto? Pero, ¿Cómo es posible contraponer todo eso? ¿Pero qué te sorprende, Orlando? ¿Y de qué se sorprende ciudadanía? Este es el 15º proceso electoral que pasa lo mismo. Es decir, gana la Revolución Ciudadana. Que ganan un proyecto político contra viento y marea. Pero, y a eso agrégale algo más. ¿Cuántas veces tú me has visto en medios comerciales? Muy pocas veces. Sí. Bueno, fuera de acá además comentábamos uno donde prácticamente era el invitado más el periodista contra ti. Correcto. Es decir, yo tuve que debatir no solo contra la colega candidata, sino contra el mismo periodista, porque había una diferenciación. Es decir, a ver, ¿qué te da esto?
que no importa cuántos obstáculos tengas, lo que importa es tener la actitud, la fuerza, la convicción y la valentía y la habilidad y la honestidad de establecer algo. Que nosotros vamos a gobernar para el pueblo ecuatoriano. Nosotros, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, nos recorrimos el país conversando con la gente. Establecimos un mecanismo de conversación ciudadana, para poder conectarnos, para poderlos escuchar, para interpretar esa angustia y esa desesperanza y convertirla en fe, convicción, esperanza, anhelos y sueños que tenemos que ahora transformarlo en realidad. Pero Carlos, ¿qué faltó entonces? Porque buena parte de lo que se ha conversado es que ya en un determinado momento había un enorme entusiasmo y la ilusión de que se ganaba en primera vuelta. La candidatura prácticamente celebró el cierre de la campaña gritando casi todo el tiempo una sola vuelta y eso evidentemente podría haber ilusionado a muchos, pero en la práctica el resultado es 10 puntos menos de lo que se esperaba. Es 10 puntos menos lo que se esperaba, pero también son 13 puntos más con el segundo y el tercero. Sí, es decir, es un triunfo. A ver, no nos podemos enfocar en que no se alcanzó la meta de ganar tan solo una sola vuelta, porque eso sería entonces no resaltar el triunfo con 32%, que puede crecer un poquito más, con 13 puntos de diferencia. Y ahí está lo importante. Pero adicionalmente, perdóname, Orlando, adicionalmente hay otro ingrediente más. Mira la importancia del éxito que hemos tenido, que se refleja en el bloque legislativo. De acuerdo. Un bloque legislativo importante. Sí, a nosotros nos hubiera gustado ganar tan solo una sola vuelta, pero ese era un anhelo. Pero sabemos que en política, como en el fútbol, hay variables que pueden suceder de un momento a otro. Y sí, hay que reconocer que de pronto, y tenemos que reconocer para ajustar estrategia, es que nuestra estrategia de comunicación en términos de la modernidad de los tiempos, utilizando la tecnología de la información, redes sociales fundamentalmente, a lo mejor tenemos que mejorarla. Y otro elemento que es muy importante para el análisis y sobre todo para la audiencia ecuatoriana que conoce más de cerca cómo se pronuncia, cómo se manifiesta el electorado, la diferencia de la votación de la costa ecuatoriana, es decir, provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, Elo, Esmeralda, Santo Domingo, fue muy importante, pero no así el de la sierra. ¿Qué es lo que explica esta diferencia? Bueno, la costa tiene un tratamiento muy distinto al de la sierra, ¿sí? El poder político ecuatoriano está más ubicado en la capital de la República y tiene su incidencia más en la sierra. La costa tiene otra manera de vivir y otra manera de interpretar. Yo hice un trabajo en la costa ecuatoriana, fundamentalmente en la campaña, de acuerdo a la estrategia, y a la sierra va a haber que reforzarla, porque no reconocer un tema es agrandar el problema. Claro. Y ahí vamos a tener que hacer algunos ajustes y trabajar más cercanamente en la sierra ecuatoriana. Pregunto esto particularmente por lo siguiente: en la provincia del Guayas, reducto, cancha propia, jugando de local, la derecha ecuatoriana, con Guillermo Lasso guayaquileño, Jaime Nebot aliado con el señor Guillermo Lasso, con la estructura partidaria, con la señora Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, haciendo campaña prácticamente todos los días. Incluso en algunas imágenes se ve repartiendo tanques de gas gratuitamente. La Revolución Ciudadana saca el 41% y la derecha saca el 25%. ¿Qué se explica eso? ¿Cómo se explica eso, perdón? De un gran trabajo político y también de la reacción de la ciudadanía. Es decir, a ver, cuidado, caemos en el error de esa construcción de imaginarios que nos venden medios de comunicación o el marketing político. Y ojo, cuando digo nos venden los medios de comunicación, no estoy siendo peyorativo con los medios de comunicación, porque también se cometen errores, porque se cree y se interpreta subjetivamente a partir de las coincidencias o de las relaciones de militancia política que tienen ciertos medios de comunicación con determinados gobiernos autónomos descentralizados de turno. Es decir, no se está interpretando las calles. Por eso yo hablo que nosotros le estamos dando sentido a la calle, porque la calle debe tener un sentido, no debe ser simbólico. Es el sentido de la realidad cotidiana de hombres y mujeres, de jóvenes y adultos. ¿Qué pasó? Porque yo quisiera entender o explicarme a mí mismo que lo que se vivió en Guayaquil durante la pandemia, cadáveres en las calles, la gente llorando hasta medianoche esperando que alguien atienda y lleve a sus familiares de los hospitales saturados, podría ser parte de la explicación. Pero definitivamente, porque no solamente es que estuvieron abandonados. Es decir, a ver, hubo una ausencia de Estado en Guayaquil
y en la provincia del Guayas, en todas sus, porque no solo ganamos en Guayaquil, Pero ganamos el en la Estado provincia es del el Guayas. gobierno, es el municipio, es el Lo Consejo correcto, en Provincial, todas las claro. instancias del Estado, gobiernos autónomos descentralizados, municipios, prefectura y gobierno central. Claro. Ahí es donde se focalizó la tragedia en Guayaquil. No hubo la presencia del Estado en esas instancias, pero no solamente que no hubo la presencia en esas instancias del Estado, sino que tampoco la corrigieron, porque luego vinieron los problemas económicos que incidieron en el incremento del desempleo. Y yo te recuerdo, ¿quiénes votaron por la ley humanitaria, por la mal llamada ley humanitaria? ¿O acaso no votaron en su mayoría los asambleístas del movimiento Creo del señor Guillermo Lasso? ¿O acaso la gente no sabe que el señor Guillermo Lasso cogobernó con Lenín Moreno y que hoy pretende reelegirse? Porque un triunfo del neoliberalismo en la cabeza o en la persona de Guillermo Lasso es la continuidad de las políticas y de la tragedia actual. Pachacuti, ¿no? Esa ley también votó Pachacuti, no nos olvidemos. Correcto, es decir, Claro. y las personas saben eso, las personas identifican eso, por más que las noticias no lo identifiquen, las personas saben eso. Mira, yo he recorrido, yo soy guayaquileño, y ante todo, permíteme, Orlando, Y emelexista, y además. emelexista, y usted también es emelexista, no se me haga el tímido. Vamos a lo siguiente, quiero agradecer a nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Legislativa de todo el país, pero ahorita me voy a focalizar de la provincia del Guayas, por el excelente trabajo que hicieron todos nuestros candidatos. Pierina Correa en la cabeza de la legislatura de la lista nacional, Ronnie Aliaga, un gran trabajador, un joven hecho a sí mismo políticamente, tremendo trabajador político. Sofía Espín, Alexandra Que fue Arce. destituida por la Asamblea. Sí, y sí, después sí, que fue destituida. Sofía Espín estuvo en el exilio también. Que pudiese tener un reclamo importante, porque además fue absuelta de todo lo que se le acusaba. Y Javier Jurado, un gran representante también de los sectores rurales de la provincia del Guayas. Excelente trabajo. Y yo aporté, siendo guayaquileño, aporté trabajando en toda la costa y fundamentalmente haciendo base en la provincia del Guayas. Vamos a hacer la primera pausa, Carlos, para volver enseguida y seguir comentando ya sobre lo que implica para los ecuatorianos, para la Revolución Ciudadana y para el espectro político electoral una segunda vuelta en este país. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con Carlos Rabascal.